Bueno, la innovación es algo realmente o considerada como un motor esencial, sobre todo en el crecimiento de países de economía avanzada. Ya saben que nosotros venimos abordando el plan estratégico de la provincia, el segundo plan estratégico en sus diferentes estrategias. Hoy nos centramos en la número 3 y hablamos evidentemente con la directora de este plan estratégico, Inmaculada Herrador. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, innovación es sinónimo también de riqueza de una sociedad, ¿no? Sí, es sinónimo de riqueza, de crecimiento, sobre todo cuando esa innovación va ligada pues, al tejido productivo pues, de ese territorio. Bueno, también te acompaña hoy José María Navarro, bienvenido. Gracias. Gerente de la Fundación Aldaltec. Correcto. Y bueno, y hablando de innovación, todo esto está muy vinculado al tejido productivo y sobre todo también a esa estructura empresarial, ¿no? Vamos a ver, la estructura empresarial, industrial sobre todo, tiene unos principios básicos de crecimiento y sostenibilidad que es la innovación. No cabe duda, y más en el sector en el que nos movemos, el que tenemos aquí en Jaén, y no solamente el industrial, también el agrícola, el del aceite, si no cuenta con la innovación, la pérdida de productividad, la obsolescencia está asegurada. Entonces es algo que evidentemente tenía que estar en el plan estratégico de cómo programar esa innovación y cómo crear esa infraestructura. Y obviamente, como bien dice, es clave para la sostenibilidad de nuestra industria y nuestra agricultura. Bueno, estrategia número 3 de este plan, Jaén Innovadora. ¿Es así nuestra provincia? Bueno, ¿cómo se ve una vez que se empieza a redactar esta estrategia? Sí, bueno, lo que pretendíamos con esta estrategia es que Jaén fuera innovadora. Se habían dado pequeños pasos en ese camino de la innovación cuando empezamos a elaborar el segundo plan estratégico. Teníamos ya algunas potencialidades para la I+D+I en la provincia. De hecho, teníamos una serie de agentes del conocimiento, como podría ser la propia Universidad de Jaén, que ya era joven, pero ya tenía cierta trayectoria. Hoy en día ya pues, cuenta con 25 años de historia y con mayor solidez en número de investigadores y de investigadores que realizan transferencias. Teníamos también, bueno, agentes como la agencia IDEA, que apostaban por la I+D+I. Teníamos el Instituto de Formación Agraria y Pesquero de Andalucía, su sede en Geolit, el IFAPA, y contábamos con una serie de centros tecnológicos que ya se habían creado en ese momento, como puede ser el Centro Tecnológico del Plástico, Aldaltec, pero también el Centro Tecnológico del Aceite de Aceite Oliva, o CETEMET, Metal Mecánico y del Transporte, o Innovarcilla, que es el Centro Tecnológico de la Arcilla. Ese se sumó posteriormente Atlas, que es el centro de vuelos experimentales que hay en Villacarrillo, y partíamos, pues, como digo, en el año 2009 ya de ese tejido, de ese sistema ciencia, tecnología, empresa, que realmente estaba poco articulado en ese momento, pero contábamos con esa fortaleza, ¿no? Y un grupo de investigadores y de personal cada vez más cualificado que nos podía hacer conseguir ese Jaén innovadora. Pero bueno, dentro de tener esas potencialidades, sí que nos damos cuenta en aquel momento, bueno, pues que faltaba cooperación entre empresas, sobre todo en I+D+I, en otros aspectos, pero sobre todo en cooperación interempresarial. Faltaba colaboración también entre esos agentes del conocimiento. Faltaba una apuesta mayor por inversión en I+D+I. Europa se ha marcado una inversión, un gasto en I+D respecto al PIB de un 3% para 2020. Apenas supera el 2% actualmente, pero es que en el conjunto de España, en estos años, ese gasto de I+D con la crisis, lejos de aumentarse, se ha ido paulatinamente reduciendo, con lo cual, bueno, pues esos objetivos que nos marcamos siguen vigentes, es decir, tenemos que seguir aumentando el gasto de I+D, tenemos que seguir cooperando, debemos seguir colaborando, creando empresas de base tecnológica y, bueno, creando en definitiva un ecosistema innovador que permita desarrollarse las empresas que tenemos y crear nuevas empresas. Yo imagino, José María, que bueno, todo lo que nos refería Inmaculada viene sobre todo situándonos principalmente que en la provincia faltaba esa cultura, ¿no? Esa cultura de innovación en Jaén. Es lo que precisamente, mientras lo comentaba Inmaculada,
lo que me estaba viniendo a la memoria, y es que ella habla de la situación actual, de la foto actual de la I+D y de la innovación en la provincia de Jaén, pero yo, que he tenido la suerte, igual que tú, porque fuiste quien me invitaste de hecho a participar en el primer plan estratégico. El primer plan estratégico quizá había dado un paso más atrás, y es cuando yo, en fin, soy cordobés, cuando me instalé aquí en la provincia de Jaén, hace aproximadamente 30 años, yo podría decir que empresas innovadoras, voy a decir 3 para que sobren: Santana, Valeo y seguramente alguna más, no digo que no, pero y eso es lo que había. Entonces, crear una infraestructura de innovación para 2 empresas, claro. decirme a mí si eso es rentable, era hace 30 años, no estoy hablando de nuestros abuelos ni nuestros antepasados. Y en el primer plan estratégico, lo primero que se planteó es, vamos a crear infraestructura innovadora, universidad, máster, centros tecnológicos, pero ¿para quién? Habrá que crear ese tejido, habrá que crear ese tejido innovador. Bueno, eso es lo que tenemos hoy, 30 años después. Bueno, el que quiera que se ponga y que lo haga. Claro. Pero hoy tenemos empresas que eran lo que se conoce en el argot de la industria, empresas maquila, que tú lo que tienes que hacer es coger esta pieza con la mano derecha, esta a la izquierda, la une y lo metes en este paquete. Y tú lo que tienes que hacer es una empresa de montaje, de hacer lo que otros, de montar lo que otros diseñaban, ¿no? Eso es lo que teníamos. Y hoy esas empresas están creando su propio producto, incluso son multinacionales, algunas de ellas, y bueno, pues ella ha dicho la foto de hoy, pero yo quiero que, en fin, poner en evidencia que ha habido un trabajo previo. Había un recorrido, un ¿no? recorrido También. en el que ha habido una apuesta importante por parte de las instituciones, por parte de los organismos, que ha habido que crearlo, porque Andarte hubo que crearlo, CTM hubo que crearlo, los másteres que tiene la universidad, eso ha habido que crearlo, pensando en algo, en un fin y en un objetivo concreto, que eso es lo bueno que tiene el plan estratégico de la provincia de Jaén, que no es vamos a ver qué es lo que hacemos hoy, sino queremos ir a tal sitio. Entonces marca un itinerario, o sea, marca un objetivo, y el plan estratégico marca ese itinerario para llegar a ese objetivo que hoy todo queda mucho por hacer, obviamente queda mucho por hacer, pero yo, haciendo esa comparativa de hace 30 años nada más, creo que se ha avanzado mucho, que en Jaén existen hoy los centros de investigación más que suficientes, y si me apura... Y que se mantienen, ¿no? Porque y en otros puntos tienden a desaparecer. Desgraciadamente, cuando empezó este boom de los centros tecnológicos, se crearon 21 centros tecnológicos. Hoy día, en activo, hay solamente 12. Estamos hablando casi del 50%. Y de la provincia de Jaén, de los que se crearon en la provincia de Jaén, están todos activos. Como dice Isma, uno en función proporcionalmente al sector investigador que tiene, pero están todos vivos. Y nos queda mucho por hacer, lo que quisiera comentar más adelante. Bueno, sí, nos queda mucho porque hemos visto que se ponía sobre la mesa, cómo era ese proyecto o cómo se iba a atajar, ¿no? Esa cultura innovadora, la inversión de la I+D+I, ¿no? Que era algo que nos sonaba muy extraño, pero que ahora yo creo que extraña es la empresa que no lo tiene y que además está valorada por esas inversiones, ¿no? Realmente para ser competitivo hay que ser innovador. Es decir, no es innovación solamente, porque muchas veces asociamos innovación con TICs, con tecnología de la información y el conocimiento, pero la innovación está en muchos sitios. Está en los procesos, está en la forma de comercializar, está en la forma de producir. Es decir, el proceso de innovación y sobre todo I+D+I, es decir, que se investigue, se genere conocimiento para después aplicarlo a innovar en muchos campos. Bueno, pues es un proceso complejo, pero que, bueno, si se tienen las bases y se tienen los investigadores y se tiene la posibilidad de hacer esa transferencia del conocimiento, porque la Universidad de Jaén, por ejemplo, genera mucho conocimiento, pero después es muy importante que ese conocimiento, parte de ese conocimiento, se pueda transferir a las empresas. A la hora de plantear esos objetivos que comentaba antes, de cultura innovadora, de cooperación y colaboración, lo que sí se fijó en el plan estratégico fue una serie de proyectos que
dieran respuesta a esos objetivos que nos habíamos marcado. Por una parte, se habló de que la Universidad de Jaén pues, fuera una universidad emprendedora y se creó un proyecto estructurante en base a eso. También se habló de potenciar el desarrollo de sistemas ciencia, tecnología, empresa. Una de las cosas previas que se quería hacer era pues, tener un catálogo de recursos de con qué contaba la provincia, y se han dado pasos en ese sentido. Se creó por parte de la Diputación Provincial una página web que es Enfoca Jaén, que hoy en día bueno, está funcionando también como marca de territorio donde innovar y donde emprender, y está dando sus primeros pasos en ese sentido, ¿no? En plantear qué es lo que tiene la provincia o qué recursos tiene la provincia para emprender e innovar, y bueno, pues intentar captar inversiones de fuera de nuestro territorio y fomentar las que aquí tenemos. Se habló también de potenciar la faceta innovadora de la provincia desde muchos aspectos, por ejemplo, desde un Jaén provincia digital o un Smart Jaén, de tal forma bueno, pues que tuviéramos una provincia moderna desde el punto de vista smart, pero también abierta al exterior desde el punto de vista de los idiomas, de la estancia en el extranjero. Se habló también de crear una fundación Universidad Empresa, que se creó hace un par de años y que le está permitiendo la colaboración más estrecha entre la universidad y la empresa, y buscar pues que esa transferencia de conocimiento pues se realice de forma más efectiva. Eran 49 empresas las que empezaron con la universidad en esa fundación, y en 2018 pues se han unido 9 más, y después 2 pilares fundamentales de esta estrategia era consolidar los centros tecnológicos que ya existían, y como digo que ahora es uno más porque el de Villacarrillo, Atlas, también se sumó a los que ya con los que contaba la provincia, y bueno, también consolidar Geolit, donde bueno, tras una crisis importante, es verdad que bueno, pues en el momento actual bueno, pues, se ha cambiado la personalidad jurídica, ahora mismo ha pasado a formar parte de la Diputación Provincial, pero hay empresas punteras que están en lo que es el parque, como puede ser Innovasur o como puede ser también Software del Sol, y otras que son punteras no en TICs, pero sí en su ámbito, como puede ser Pieralisi, ¿no? Que están innovando, ¿no? O que están haciendo su forma de trabajo diferente, que es lo que le marca. Hablaba José María, en estos últimos 30 años había un largo proceso, un largo camino para trabajar, para no imponer, pero sí ayudar a esas empresas, ¿no?, a que se actualizaran, intentaran estar entre las primeras, sobre todo en las de Jaén. Hechos que hemos visto que algunos de ellos en estos 9 años pues se han ido consiguiendo, ¿no? Pero ¿y cuáles son esos retos? ¿Qué es lo que queda todavía por completar para que esta estrategia esté completa, ¿no?, esté formada? Yo diría ese primer paso por subrayar lo que está diciendo, ese primer paso de crear esa cultura innovadora, de que las empresas admitan, conozcan qué es la innovación. Es que estos son términos que parecen complejos, de bata blanca y de gente un poco selectiva, pero innovar es hacer algo que antes no se hacía, y para algunos puede ser el día a día, pero para otros es lo más grande. Pero meter esa cultura innovadora de cada vez, no el más difícil todavía, sino el salir de la monotonía, pues esa parte, eso es que habría que inculcarlo, que se tiene inculcado y que se conoce por muchos frentes. Bueno, eso ya está ahí. Ahora la infraestructura la tenemos. Ahora lo que hay que hacer es aprovechar y potenciar esta riqueza que tenemos. O sea, hagamos que la innovación potencie la riqueza actual si estamos hablando de Jaén, pues de nuestra provincia. No se me ocurre algún ejemplo, o sea, sería absurdo pensar en innovar en algo que, no sé, en cohetes para tirarlo a Marte. O sea, esto que vamos, eso es que no existe nada. No sé si es el mejor ejemplo, pero no, si no hay, porque es que hay algo de aeronáutica en nuestra provincia. Innovemos, o sea, apliquemos la innovación para impulsar la riqueza que ya tenemos de forma natural, que la tenemos. Bueno, claro. O sea,
si ya es una ventaja competitiva el tener este mar de olivos que tenemos, competitiva con respecto a otro tipo de agricultura, oye, pues apliquemos la innovación ahí. Si tenemos una infraestructura del sector del plástico bastante potente, pues utilicemos la innovación para impulsar la riqueza que ya tenemos. Esto es lo que la Junta de Andalucía en su momento hizo a nivel de toda Andalucía con un programa que se llamaba la RIS3. Bueno, lo que quiere decir es que, ¿qué es lo que tenemos en Andalucía ya, ahora mismo? Pues potenciémoslo. Eso es lo que hace falta. Ahora voy a hablar un poquito de mi libro. Para hacer eso, para potenciar eso, ¿qué necesitamos? Primero, que haya un tejido al que ofrecérselo. Claro. Eso existe ya, afortunadamente. Si no, es que no nos dedica. Ya se puede contar con esa infraestructura, ¿no?, a la que usted se refería al principio, en cuanto al número de empresas a las que se les puede ayudar y potenciar en ese sentido. Que es más de lo que yo creo que la gente de la calle pueda conocer, tenga conocimiento de ello. Tenemos una provincia realmente rica y con un potencial tremendo de crecimiento. Yo no sé si esto se puede decir por todos los sitios, o sea, si todas las provincias pueden decir lo mismo, pero el potencial de crecimiento que tenemos aquí es mayúsculo. Lo que hace falta es unámonos todos para que eso sea posible. Vamos a ver qué es lo que quiero decir. Lo comentábamos antes, el ejemplo del patinete. No innovemos, pero de forma inteligente, programada, para que esa innovación llegue a buen término, y no el ejemplo del patinete eléctrico. El patinete eléctrico para mí es un invento extraordinario, porque pesa poco, es muy manejable, te lleva a todos los sitios, por el interior, por el exterior, pero la infraestructura necesaria, las normas necesarias para que ese dispositivo de movilidad se permita... De una seguridad, ¿no?, al que lo lleva y a los demás. Pues esa innovación en comunicaciones, en viales, no está al día y corre el riesgo de que incluso haya que prohibir el patinete eléctrico. Claro. O sea, la innovación tiene que ir de forma coordinada con todos los agentes, en los grupos empresariales también. O sea, si queremos crear empresas con renombre y macroscópicas, creemos una infraestructura, pues no sé, primero de fibra óptica para que haya, porque se nos viene encima algo que es la industria 4.0, que es el mundo de las comunicaciones. Y pasa como las televisiones. Me voy a comprar un televisor 8K. ¿Para qué lo quieres? Si es que el tubo por donde pasa la información no llega a 4K, cómprate un televisor de 4K. Me vaya a perdonar los que venden televisores, nos van a matar, pero no te va a llegar. O sea, creemos infraestructuras. Tenemos que llegar a unir todos los agentes, interconectarnos, para que vayamos todos en sintonía. Coordinados unos con otros, ¿no? Que los pasos sean iguales, ¿no? Sí, porque estamos atrayendo empresas. Eso no es fácil tampoco. O sea, crear una infraestructura atractiva para que una empresa japonesa se venga aquí, oye, eso lo tiene Jaén. Claro. Eso lo tiene Jaén. Y eso lo hemos demostrado y existe. No lo dejemos ahí, porque a lo mejor hay que poner teatro, hay que poner algo de ocio, a lo mejor hay que mejorar el tema de comunicación por autovía, porque esas empresas tienen que expedir su producto y no van a llevar productos delicados. De ahí, de todo eso que está resumiendo usted, es de donde parten las otras estrategias, ¿no?, donde también se trabaja. En esta Casa Inmaculada nos quedamos sin tiempo, ya me están diciendo que nos tenemos que ir, pero para resumir, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo la estrategia número 3, Jaén Innovadora? Bueno, en esta estrategia se ha avanzado bastante, no se partía de cero, porque el primer plan estratégico ya hizo una gran labor en consolidación de agentes del conocimiento e interconexión de los mismos, pero es verdad que queda todavía mucho por hacer, que las empresas terminen de incorporarse a la innovación y a convencerse de que es necesaria para ser competitiva, ser productiva y generar riqueza, y bueno, y en eso estamos. Continuar con la labor que se ha hecho hasta ahora, pero quizás en aquellos sectores donde sepamos que somos fuertes, pues hacer una mayor énfasis, ¿no?
Pues Inmaculada Herrador, directora de este segundo plan estratégico de la provincia, muchas gracias un día más por venir a contarnos en qué consiste ese trabajo de cada una de las diferentes estrategias. Y José María Navarro, gerente de la Fundación Andaltec, le agradezco muchísimo. Además, interesantísimo todo lo que usted nos ha ido diciendo. Y otro día sí me gustaría, si usted le tiene bien, que venga y nos hable de su libro, precisamente del plástico, que tanto ahora se habla de él. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener que olvidarlo o hay que reinventarse en este sector, no? Hay proyectos de futuro para los plásticos biodegradables, para conformidad con el que sean compostables, pero igual también vengo con una regañina para los ciudadanos para que sepan organizar sus residuos. Exactamente, que sepamos, ¿no? Ese reciclaje, ¿no? Que tanto hacen, bueno, muchos hacen en casa, ¿no? Sí. Yo tengo a mi madre que es además fiel ahí todo el día haciendo sus particiones, ¿no? Sus apartados. Es verdad que luego hay muchas otras cuestiones que hablar, que no sé si son mitos o no, una vez que se recoge ese residuo, dónde se deposita, en fin. ¿Hablamos? Sí. Es largo, es extenso, es un debate extenso. Hablamos otro día, ¿le parece? Estamos tirando dinero, o sea, es que ese residuo plástico son pilas que están cargadas de energía, porque ese plástico viene del petróleo y no puede ser, es un perfecto combustible, pero vamos a tratarlo, se está derrochando, es un derroche, o sea, esa basura tan fea. Una riqueza que estamos derrochando. Pues José María, véngase usted otro día y nos enseña cómo hacerlo. Cuando quiera. Gracias a ambos, muchas gracias. Bueno, ayer en la sede de la Asociación de Vecinos Loma del Rollo tuvo una